Creo que empiezo ahora. Buenos días, gracias a todos, a todas por venir. Gracias Jesús por las palabras iniciales. Me siento aquí muy solo, luego como va a ver, creía que iba a estar acompañado. Bueno, en ese sentido, no voy a ser no quiero ser muy extenso, muy excesivo, y sobre todo no quiero ser tampoco un ladrillo en cuanto a la exposición de la cuestión, ¿no? La cuestión del discurso del odio, del hate speech, de lo que ello representa, de lo que implica, cómo debe ser entendido, cuál debe de ser la respuesta al discurso del odio. Cuando tenemos un discurso del odio donde en una sociedad democrática podamos utilizar el instrumento del derecho penal, es decir, cuando pueda penalizarse el discurso del odio, es decir, la expresión de ideas, de concretas ideas que puedan herir, dañar la dignidad de un determinado colectivo, cuando esos discursos del odio, esos que volvemos a decir que hieren a cualquiera o a una persona con una determinada o una mínima sensibilidad que los escuche, cuando en cambio entran dentro del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Son cuestiones realmente bastante complejas, muchas veces. ¿Por qué muy complejas? Desde el punto de vista legal. Son muy complejas porque se conjugan aquí cuando colisionan derechos, pues es muy difícil o no es suficientemente sencillo o simple sacar la respuesta de cuál de esos derechos debe de tener una preferencia, una relevancia sobre el otro en el caso concreto. Voy a intentar explicar esta cuestión. En ese sentido, también siempre me importa hacer referencia cuando hablamos del discurso del odio. Nosotros no tenemos un delito en nuestro Código Penal ni en muchos países donde se les llame delitos de odio. Sí, lo que conlleva un delito del odio. Lo ha dicho además muy bien Jesús al principio, que lo importante de ser muy cautelosos con el hate speech, el discurso del odio, es decir, la expresión de pensamientos, ideas, etcétera, que conllevan o determinan una voluntad de discriminación, de atentado a la dignidad de un determinado colectivo por una circunstancia personal, es la antesala del delito del odio. Por eso hay que tener mucha precaución y mucho control sobre esas actitudes, aunque sea una manifestación de la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de hacer expresiones, pues por ejemplo, imaginémonos aquellas expresiones del Ku Klux Klan o de gente del Ku Klux Klan relativo a las circunstancias personales de las personas de raza negra, etcétera, como determinando, por así decirlo, que no entrarían dentro del género humano, etcétera, sus características, sus circunstancias, ¿no? Eso era la antesala, ese discurso de que posteriormente quemaran las casas o quemen o sigan todavía en determinados de las personas de raza negra, que les agredan físicamente. Esa es la antesala, el discurso, el que genera luego la violencia. Por eso digo que hay que ser suficientemente cautelosos en ese sentido. Tenemos nosotros, voy a empezar a decir, qué es aquí, por ejemplo, en el discurso del odio, cuando hablamos del discurso del odio, qué es lo que está en litigio, que esto es lo importante, pues es obvio, ¿no? En primer lugar, la libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de expresión y la libertad ideológica o la libertad de pensamiento. En nuestro código, en nuestra Constitución, estos dos derechos están: el de la libertad ideológica incluida la religiosa, porque el discurso del odio en muchas ocasiones también tiene ese componente religioso que luego igual en la mesa redonda podemos traerlo a colación. Está recogido en el artículo 16 y la libertad de expresión en el artículo 20 de nuestra Constitución. Esos son los dos artículos basilares. Pero por otro lado, ¿qué es lo que está también en confrontación en lo que es el discurso del odio o qué derechos fundamentales se pueden ver afectados? Pues la igualdad, es decir, la igualdad de las personas, el artículo 14 de nuestra Constitución, pero algo todavía que en todos los estados es más importante porque define todo lo que es los derechos de una persona, que es la dignidad humana. Ese concepto de dignidad humana en nuestro propio ordenamiento jurídico, en nuestra propia Constitución, el artículo 10, dice que la dignidad humana
la libertad humana, el libre desarrollo de la personalidad, forman parte del orden público, es decir, forman parte basilar, esencial de todo lo que es nuestra estructura como Estado democrático. Pero no solo nuestra Constitución. Cuando hablamos de delitos de odio, nosotros, perdonaré, aunque haga un salto, siempre quiero decir que somos menos autónomos de lo que parece como Estados a la hora de regular, desde que conformamos o formamos parte de la Unión Europea, desde que formamos parte de otras instituciones, nosotros asumimos obligaciones concretas, es decir, cedemos, tanto que le gusta a la gente hablar de soberanía, cedemos mucha soberanía y somos absolutamente, tenemos la servidumbre de acompañar a nuestro ordenamiento las obligaciones que nos dicen los ordenamientos internacionales. Vosotros, que estoy convencido en la CLGTB y todo, que lleváis estudiando el tema, preocupándoos sobre el mismo, cuando habláis de delitos de odio, hay organismos internacionales que son los que nos están marcando la pauta. En el marco de la Unión Europea, pues tenéis vosotros claramente que está la FRA, que es la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En delitos de odio realiza distintas recomendaciones, etcétera, de lo que tienen que asumir el conjunto de Estados. Lo mismo, por ejemplo, la Unión Europea, que es muy importante en esta materia. Perdonad que sea un poco ladrillo que he dicho que no quería decirlo. Hay una decisión marco, que es la 2008/913, que es de lucha contra el racismo y la xenofobia en la vía penal. Es decir, esa decisión marco de la Unión Europea, de los 28 países de la Unión Europea, viene a establecer: los países de la Unión Europea en su Código Penal tienen que establecer estas conductas, tienen que ser establecidas como delito cuando concurran estas circunstancias. Es decir, no pueden hacer otra cosa. Es decir, no tienen la libertad de decir el discurso del odio sí o no, no, tienen. Y, por ejemplo, en materia de racismo y xenofobia, pues dicen, tienen la obligación de que los discursos, en su articulado, los discursos del odio relativos a la raza, a la condición étnica, a las opciones religiosas, ideológicas, etcétera, donde se esconda un elemento de violencia, es decir, que incite ese discurso a la violencia, tiene que ser recogido en su ordenamiento jurídico y tiene que estar establecido como delito y con una pena suficientemente grave. Por eso quiero decir que estamos derivando. También oiréis, y tenemos luego el marco del Consejo de Europa, que habéis oído, la Comisión Europea de Derechos Fundamentales contra el racismo y contra la intolerancia, la ECRI, la famosa ECRI, dentro del Consejo de Europa, la OSCE, todas nos van estableciendo lo que es los delitos de odio. Del discurso del odio, vuelvo a decir, lo que podemos definir en nuestro Código Penal lo tenemos recogido en el artículo 510. Luego lo desarrollaremos porque si no veo que me voy a alargar demasiado. Decía los derechos fundamentales que están en litigio en los mismos. Cuando un discurso, cuando una manifestación dentro de nuestro ordenamiento jurídico entendemos que debe de ser la respuesta penal, es decir, que tiene que ser la imposición de una pena. Sabéis que la respuesta penal es la más grave, es decir, ante las conductas más graves. Bueno, pues el delito del odio nosotros lo tenemos del discurso del odio, el hate speech, en el artículo 510. Nuestro artículo 510 del Código Penal, que ha sido reformado en esa materia en el año 2015, la reforma última del 2015, viene a decir que habrá discurso, no dice la palabra discurso del odio, vuelvo a decir, está recogido dentro de un capítulo que es delitos cometidos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Evidentemente, estábamos diciendo, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, pero un ejercicio abusivo, un abuso del derecho en el ejercicio del mismo. La libertad de expresión, la libertad ideológica, no tiene ese carácter absoluto en el sentido de que se pueda desarrollar de la forma que uno entienda sin mayores límites. Los límites son otros derechos fundamentales, como los que hemos expresado en este caso, que sería la dignidad humana, fundamental y esencialmente. Bueno, el 510, ¿qué ha hecho en este sentido? El 510 se ha también, que esto es importante, adaptado a las exigencias que nos viene de donde, no solo de nuestro Tribunal Constitucional. Ya sabéis que nuestro Tribunal Constitucional es el que establece fundamentalmente qué normas
se aquietan a la Constitución. ¿Qué normas implican o no implican, en su caso, una vulneración o una violación de derechos fundamentales? Os doy un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Código Penal estaba recogido, porque había convenios internacionales que establecía en una reforma del año 2000, si no me equivoco, donde se decía la negación del genocidio, es decir, la negación del genocidio en concreto del judío fundamentalmente, que era el más relevante últimamente, el hecho de la negación era constitutivo de delito, en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal. Bueno, hubo un recurso ante una condena, a una librería de estas que había vendido, que vendía libros donde evidentemente era negacionista, esos libros, o sea, del genocidio judío, pues se planteó, hubo una condena y hubo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en base a que decía que se había vulnerado la libertad de expresión y que en concreto ese artículo del Código Penal, en un párrafo en el que hablaba de la negación, vulneraba ese derecho a la libertad de expresión, a la libertad ideológica, y con lo cual debía declararse inconstitucional, y al declararse inconstitucional por vulneración de un derecho fundamental, debía ser la sentencia automáticamente absolutoria, porque caería, evidentemente no habría precepto. Bueno, pues el Constitucional estableció la inconstitucionalidad de esa parte. Y estableció el Constitucional, es una sentencia, yo creo que importante, es la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, en ese sentido viene y dice, no, la simple negación, aunque no nos guste, es una simple negación y no conlleva nada más. Para que el ejercicio de la libertad de expresión pueda conllevar una respuesta penal, que es la máxima respuesta, es decir, el proferir expresiones, tiene que incitar mínimamente, aunque sea indirectamente, la forma en que se desarrolla, incitar directamente a la violencia hacia ese colectivo. Si no puede definirse, no puede objetivamente derivarse o desprenderse que incita hacia la violencia, bueno, pues en ese caso no podremos hablar. Y entonces, vuelvo a decir, en el 2015 se ha reformado y entonces el elemento de la negación del genocidio, por ejemplo, está recogido en el artículo 510, pero añade siempre que este tipo de conductas, aunque sea de forma indirecta, pues conlleve o incite a la violencia contra unas personas por su pertenencia, vuelvo a decir, pues razas, sexo, orientación sexual, género, discapacidad, etcétera, ¿no? Todas las condiciones, todas las diferencias personales. Esto es lo que llamamos la delgada línea roja, es decir, la delgada línea roja de donde se encuentra el ejercicio de la libertad de expresión de aquello que ya podemos decir un ejercicio abusivo del mismo, que conlleva un riesgo para lo que es la estabilidad de una sociedad democrática, por lo que comentábamos antes de que había dicho Jesús, porque es la antesala de la comisión de delitos de odio, es decir, la forma en que tú expresas esas ideas a la gente las puede percibir de una forma que entiendan que lo siguiente o que está justificado que a esas personas por una condición o una circunstancia personal puedan ser objeto de cualquier conducta. Esa es la cuestión principal. Entonces me decís, ¿cómo se deriva? Bueno, yo os digo, más o menos o cómo podemos concretar. El artículo 510, que es el que regula el hate speech, el discurso del odio, nos dice cuándo hay, primero, discurso o cuándo podemos hablar que esa libertad de expresión determina un ejercicio abusivo, o podemos inferir que hay un ejercicio abusivo del mismo con relevancia penal. Primero tiene que ser públicamente, es decir, no en el ámbito estrictamente privado, primero tiene que ser públicamente, es decir, para que pueda tener unos efectos en los términos que hemos indicado. Y luego dice que tiene que favorecer, promover o facilitar, bueno, ¿pero qué conductas? Pues dice, la violencia, el hostigamiento, el odio o la discriminación. Esas son las 4 conductas que dice. Ese tiene que promover, favorecer o incitar al hostigamiento, a la violencia, a la discriminación o al odio. Esas son las cuestiones. Es decir, tampoco necesariamente a la violencia, con que incite a la discriminación, al odio, sería suficiente en esos términos. Y me decís, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo sabemos? O un discurso. Digo, pues esto que os decía de la línea delgada, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, cuando ha tenido algún asunto, y el Tribunal Supremo
en algunas sentencias lo que viene a decir, estos son cuestiones, son hechos que hay que contextualizar. ¿Qué quiere decir que hay que contextualizarlo primero? Pues partiendo de la base de que esas expresiones tienen que proferirse en público, tenemos que ver quién las ha proferido. A ver, imaginémonos, ha habido, os digo, para haceros una idea, ha habido discursos, por ejemplo, ya sabéis, de algún imán, como el imán de Córdoba en 2009, donde en relación a la mujer en el Islam y todo, y la posibilidad de utilización de la violencia directa, indirecta contra la mujer en base a eso, pues se entendió y una condena y fue confirmada. ¿Por qué contexto? Por eso digo lo de contextualizar, porque se dice, ¿quién lo dicta en este caso? No es por hacer una diferencia, pero como digo, un imán, puedo decir un cardenal, un obispo, o como puedo decir eso, puedo decir un político de un partido, es decir, que la persona sea relevante en el aspecto social. Esto es importante, no es lo mismo que lo diga, pues imaginémonos en este caso, para no separarnos, ¿no? Pero un imán en la oración del viernes entre 1.500 hombres, que por ejemplo que lo diga un musulmán en un encuentro, pues por así decirlo, de 50 personas o 50 musulmanes o no musulmanes en otro sitio, en otro acontecimiento social. No es lo mismo, porque socialmente la figura del imán tiene una trascendencia y una relevancia que va más allá de lo estrictamente religioso, sino que también tiene una conformación hacia los musulmanes, también tiene, por así decirlo, una consideración social o una valoración mucho más importante, incluso si son personas de otra nacionalidad que residen en otro país, quiero decir, o sea, es en ese aspecto. Evidentemente, ¿quiénes son los destinatarios? No es lo mismo, por ejemplo, si el imán dice eso, como decíamos, en el rezo del viernes, en una mezquita, entre 1.500 musulmanes que le consideran eso, que si, por ejemplo, viniera hoy aquí y estuviera en la mesa redonda aquí. No es lo mismo, diréis, pues está diciendo lo mismo. Bueno, sí, pero volvemos a decir, las palabras en público tienen que incitar a la violencia, al hostigamiento, tiene que tener un riesgo, un peligro, no nos podemos mover solo en lo que es en abstracto, no me gusta lo que ha dicho. Bueno, pues eso es importante en esos aspectos. Esa circunstancialidad es muy importante. Luego dicen la intencionalidad, derivar la intencionalidad y la proporcionalidad. Y eso lo ha mantenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y os voy a dar algunas de dos sentencias de él, que son una del 2009, que es Ferret contra Bélgica. En este caso eran unos comentarios de un político belga sobre los musulmanes, absolutamente, por así decirlo, como implicaciones como que más o menos había que prohibir la entrada de los musulmanes en Bélgica, lo que conllevaban casi prohibir, etcétera, ¿no? En esos aspectos. Bueno, hubo una condena en Bélgica, se recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final, una vez agotadas las vías, como corresponde, las vías de recursos en Bélgica, y el Tribunal Europeo vino a establecer esto que os estoy diciendo, de los derechos que están en litigio. Aquí, ¿qué dijo? Por ejemplo, dijo, hombre, los políticos tienen más libertad de expresión casi que un ciudadano, pero en unos ámbitos, en otros ocurre lo contrario. Es decir, por ejemplo, un político puede tener un grado de libertad de expresión mayor si se encuentra en el discurso o en el debate estrictamente político. Es decir, pues imaginémonos en el Parlamento, etcétera, en esas cuestiones. Pero cuando hacen manifestaciones de otro tipo ante la sociedad, ya en ese ámbito, pues puede incluso estar más limitada su libertad de expresión que la de un ciudadano. Es decir, que en ese aspecto, por ejemplo, cuando podríamos decir manifestaciones de discursos que podrían ser que de una forma indirecta podrían alentar a la violencia, lo que hemos dicho, al hostigamiento, pues en un político tiene un índice máximo de responsabilidad que podría determinar que la respuesta hacia ese discurso sea mayor que si se tratara de otro ciudadano, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque él podría decir, no, yo como político, yo lo que estoy es conformando o ayudando a conformar qué es el debate social, lo que tenemos, ¿no? Lo que se debate, posturas distintas, confrontadas, y cuál puede ser cada una la conclusión. No, pero sí, eso es cierto, pero ojo,
pero tiene usted una mayor responsabilidad si usted conduce a esa circunstancia. Y se confirmó. Otro tema también otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una sentencia del 2012 que es impronunciable, pero ya si eso ya os lo digo, os lo apunto, que es Westland contra Suecia. Fundamentalmente aquí es de un tema considerado como homofobia, que es el lanzamiento de unos pasquines en los buzones, por así decirlo, en las casillas de los chicos y de las chicas de un colegio público sueco, donde hablaban de lo que era, de los homosexuales, el SIDA, cómo era responsabilidad de ellos, cómo, por así decirlo, era un castigo divino, cómo estaban estigmatizados, que es el discurso del odio. El discurso del odio es contra un grupo, que eso nos lo he dicho al principio, pero evidentemente el que odia no odia a toda la sociedad. Ahí no podríamos hablar de un delito de odio o discurso de odio al que habla contra todo el mundo. Tiene que ser contra una parte de la sociedad en base a una circunstancia personal de ese grupo, y esa circunstancia es la que deplora en su discurso, la que para él determina que hay que estigmatizarle, que no es una persona que se somete a las normas a las normas que entiende que son las oportunas para vivir en sociedad, y que por tanto es alguien que debe de ser apartado, ¿no?, de la sociedad. Eso es lo fundamental. Bueno, digo que en ese aspecto, en esa cuestión, quiero decir, en ese tema, folletos, vuelvo a decir, que era, pues eso, de que el SIDA era consecuencia concreta de la conducta antinatural, que era un castigo divino, ese tipo de gente. Bueno, eran comentarios de ese tipo. Bueno, ahí fue una condena por ese discurso. Se entendió que eso no quedaba amparado por la libertad de expresión y la libertad ideológica, que eso conllevaba e incitaba no solo a la violencia de una forma directa, también indirecta, pero también a la discriminación, al odio, al hostigamiento de las personas, y que se trasladaba. ¿Cuál era en qué se pretendía justificar la conducta? La conducta la pretendían justificar él, o alegar dentro de esa libertad de expresión, que lo que se estaba es ayudando a conformar cuál debía de ser la postura de las autoridades en cómo trasladar la orientación sexual dentro de la educación pública. Es decir, cuál debía de ser el ámbito de trasladar el valor de la diversidad, y en concreto, en este caso, de la orientación sexual dentro de la escuela pública, y cómo se tenía que encarar o enfrentar la misma. Claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que también confirma, dice que no ha habido vulneración de ningún derecho recogido en su carta, en la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 1950, y dice aquí no ha habido ninguna vulneración del derecho a la libertad de expresión del artículo 10.1, y no ha habido ninguna de la igualdad del artículo 14. ¿Y qué es lo que valora en este caso? ¿Qué os creéis? A ver, yo creo el sujeto activo, yo creo que en este caso no tenían unas responsabilidades políticas importantes, pero se valoró quién era el destinatario de esa expresión. ¿Veis? O sea, valoraron mucho, por eso digo lo de la circunstancialidad, lo de la contextualización, que hay que contextualizar. Es decir, que eran críos, que estaban en plena adolescencia, en la plena, pues no sé si eran 12, 14 años, o empezando la adolescencia. Eso se valoró sustancialmente. Es decir, no eran personas adultas, etcétera, y en ese ámbito. Si eso quizás ese mismo discurso, esos pasquines se hubieran mandado imaginémonos en una empresa, en una fábrica de montaje de coches a todos los empleados o lo que sea, pues igual se hubiera entendido de que no podía haber una respuesta, en ese caso penal, al mismo que podía encarar. O sea, que lo que quiero trasladar es que el propio contenido, aunque tiene que quedar claro cuáles son las consecuencias, cuáles las exigencias, que no necesariamente el mismo discurso, sin tener en cuenta el resto de elementos que están en juego, puede o debe de tener la misma respuesta. Esa es la fina línea roja, la fina línea roja de la que hablaba anteriormente, y que cuando hablemos y cuando veáis y cuando escuchéis pues, los discursos
que todos hemos escuchado, ¿no? de gente muy conocida diciendo sobre la homosexualidad, etcétera, y lo que implica y lo que representa y no sé qué, ¿no? Bueno, eso es la libertad de expresión, vuelvo a repetir, que ahora al final, en los últimos minutos que me quedan, quiero quedar claro, es decir, la libertad de expresión en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, todos los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos, el Constitucional nuestro, todos vienen a establecer, es una piedra base, es decir, si no hay libertad de expresión, nos podemos, claro, y la libertad de expresión no es escuchar todo lo que nos gusta, lo que nos agrada, eso no es la libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando de aquello que no nos gusta, como decía antes, de aquello que nos hiere, de aquello que nos da para atrás, de eso es lo otro, no es, para así decirlo, entonces no estamos hablando de libertad de expresión, es eso lo que tiene que aguantar, pero ojo, pero con el límite expreso que he dicho, de no incitar a la violencia, de no incitar al hostigamiento, de no incitar al odio ni a la discriminación. Y vuelvo a decir en esos mismos términos, pero contextualizando en cada caso en concreto. Por ejemplo, en Estados Unidos, quiero decir, la postura que estoy diciendo es la postura que se lleva dentro del marco sustancial de Europa y de países de nuestra cultura jurídica. En Estados Unidos la libertad de expresión está mucho más, no voy a decir protegida, porque aquí también está protegida, quiero decir que los límites a la libertad de expresión son casi nulos. Su primera enmienda, la primera enmienda, tanto cuando se dicen las enmiendas a la Constitución, la primera enmienda a la Constitución americana es la que dice que no podrá establecerse ninguna ley, no podrá dictarse ninguna ley que limite la libertad de expresión en los términos que vienen recogidos en su Constitución. Por eso, en Estados Unidos y la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando únicamente ha permitido, por así decirlo, o ha validado condenas o respuestas hacia el discurso del odio, respuestas penales hacia el discurso del odio, cuando estaba en relación o decía que ese discurso del odio era tan evidente que conllevaba o determinaba una violencia inminente. Es decir, imaginémonos, pues casi, por así decirlo, todos los disturbios raciales de los que hemos visto o hemos conocido en Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, pues en esos status quo donde hay una violencia ya manifestada o materializada, dictar discursos incendiarios y absolutos discursos incendiarios. Es decir, que ese estado de violencia ya tiene que ser, por así decirlo, real o ser ya muy patente el riesgo. Bueno, pues que en ese estado de situación se haga un discurso público absolutamente incendiario y casi, por así decirlo, como que sea el que enciende la mecha, ¿no? En otros casos concretos, el tema de la libertad de expresión ha dicho que cualquier expresión debe de ser amparada o queda cubierta dentro del margen. Quiero decir, para que veamos que son cuestiones muy eso. Y como última idea, reiterar la que he dicho, luego hablaremos, bueno, ahora tenemos los temas de las redes sociales, que realmente son mucho más importantes, porque evidentemente publicitan, tienen un alcance mucho mayor. Luego comentarán y comentaremos, supongo, pues que son más difíciles de investigar. Se investigan, quiere decir, porque producen más el anonimato, la posibilidad del anonimato, las consecuencias son mucho mayores. En muchas ocasiones se sustentan incluso o se intentan amparar las dificultades de la investigación en que todos los servidores están en otro país, donde tienes que pedir la información, donde tienes que pedir el complemento respecto para poder determinar usuarios, etcétera, o si se adoptan medidas dentro de Internet de cierre de concretas páginas web, etcétera, que mantengan un discurso, vuelvo a decir, de lo que podemos calificar del odio agresivo o generador de lo que hemos indicado, pues esas complicaciones que se tienen. Pero lo importante, vuelvo a decir, de estar alertas con este tipo de conductas y de discursos, porque, vuelvo a repetirlo, son la antesala de los otros delitos. En muchos países se han dado cuenta, por ejemplo, lo que pasó y lo que vimos, os doy un ejemplo,
el sujeto o el tipo de Noruega del año 2011, el que asesinó dentro de la isla, y ahora no me acuerdo el nombre, perdonad, en Noruega, a unos jóvenes que estaban de las juventudes socialistas noruegas que estaban en un campamento. Bueno, pues ese sujeto era un sujeto que previamente ya era conocido por manifestaciones, etcétera, donde se había ventilado. Por eso vuelvo a decir la importancia, cuando hablamos del discurso del odio, que respetando y teniendo muy en cuenta lo que subyace la libertad de expresión, y que tendremos que estar siempre contextualizando y no tener siempre en cuenta o decir, no, esto es discurso del odio claramente, no, vayamos a revisar y vayamos a analizar y analicemos contextualicemos lo que ha manifestado en ese ámbito y lo digamos. Pero que si realmente contextualizando determinamos que sí hay una conducta absolutamente que pone en riesgo bienes jurídicos importantes, evidentemente tiene que haber una respuesta penal, como también prevención a la comisión de delitos más graves, ¿no? Todavía en ese sentido. Pero vuelvo a decir, es algo absolutamente discutible y discutido. Hay muchos penalistas, quiero decir, que entienden que no podemos entrar a penalizar incluso el discurso del odio cuando puede generar una violencia directa o indirecta, porque se está anticipando mucho la barrera, es decir, porque no hay ningún bien jurídico todavía que ha sido lesionado. Otros entienden que no hace falta llegar a ese límite, sino que ya hay un peligro concreto y real de que otros bienes jurídicos como la vida, la integridad física, etcétera, se pongan en riesgo. Entonces, que como ya hay un peligro concreto generado por ese discurso, pues el derecho penal puede y debe intervenir, y hay un elemento de proporcionalidad en ese sentido. Pero vuelvo a decir que es algo absolutamente discutible. Bueno, y luego ahora ya en la mesa redonda, si queréis, pues seguimos. Gracias.